Muy buenas tardes, jóvenes. El día de hoy tenemos principios de la educación intercultural, parte importante del módulo de esta asignatura. Nos vamos a referir a esta parte intercultural. Cuando hablamos de interculturalidad, hablamos de variedad, hablamos de costumbre. En el siguiente gráfico mostramos algo de lo que es, lo que estoy diciendo. La ubicación de costumbres. Ahí podemos observar ya las vestimentas, las ideologías en sí. Pero esto, ¿cómo lo considera el maestro en educación física, en deporte y recreación? ¿Cómo lo debe considerar? No lo debe considerar como una situación de un enfoque equivocado. Este enfoque se lo muestro en este cuadro. Dice, lo que no debe ser. Lo debe ser como una semana cultural, solamente en un tiempo. No debe estar ubicado en lo que es la parte de... Ahí está el cuadro bien. Por ejemplo, en las semanas culturales, que lo ubicamos como una feria, lo ubicamos tampoco, no debemos ubicarlo como una clasificación de grupos, como lo que un grupo, otro grupo, y diferenciamos. Puede llevar a eso, pero no situarlo en una forma, solamente en una época, ¿no? No debe ser como una forma de solucionar un problema de cubrir un espacio dentro de una planificación, ¿no? Hablamos también de programas educativos de complementarios, como dije, ¿no? De apoyar, de buscar la forma de cubrir un espacio. Y podemos meter la interculturalidad para cubrir ese espacio. Y también la relación, que no le damos tanta actividad, lo hacemos de una forma pasiva. No debe ser pasiva, debe ser activa. Y de evitar siempre los conflictos entre estas situaciones que se pueden dar, no problemas entre grupos. Entonces no se debe considerar como una actividad para un periodo corto, debe ser permanente, debe ser como un eje transversal en la planificación. Bien, en el enfoque pedagógico de una educación intercultural se buscan los siguientes aspectos importantes, como el diálogo empático y democrático que debe haber en la participación conjunta de todos sus integrantes. Debe haber una empatía de lo que se va a hacer permanentemente, pensando en no afectar al otro. Cuando hablamos de aceptación de diversas culturas, ¿no? Como dijimos, la mano es diferente, porte los dedos. Así es, los niños son diferentes. No, lo pongo como ejemplo. Son distintos. Y a ello hay que respetar, especialmente como maestro, a respetar y hacer respetar, ¿no? Esta diversidad cultural. Hablamos de la práctica de valores y principios, ¿no? De esos principios humanísticos que debe el maestro fomentar siempre. Hablamos también de las relaciones humanas, ¿no? Con normas de convivencia permanente. Esas normas las establece el maestro, ¿no? Para que los chicos sepan cómo deben convivir, ¿no? Cuando tenemos un niño, por ejemplo, indígena, como tenemos un niño, no solamente hablamos de una cultura, de diferentes culturas. A veces niños que vienen del campo, las costumbres que traen, que no sea un símbolo de risa por la forma de hablar, es la forma de que ustedes tienen que normar eso. Hablamos también de la diversidad de contenidos y diferentes niveles, cómo se deben dar, ¿no? Buscar la forma cómo adaptar al entorno de usted en la clase, con el entorno que él ha convivido, sus costumbres que trae, y adaptarlo para que sea fluido.
no sea un obstáculo. ¿Ya? Entonces, estos aspectos, este enfoque pedagógico se deben ver siempre para el empleo de la interculturalidad que sea eficaz en la educación. Bien, tenemos también en la educación cultural conceptos y paradigmas, realizaciones que deben aplicarse. Hablamos de educación intercultural, intereses internacionales, ¿no? Estrategias a aplicar y principios. Estos cuatro aspectos podemos ir explicándolo a medida que vamos ubicando uno a uno. Por ejemplo, educación intercultural referida a los programas y prácticas educativas implementados para mejorar el rendimiento educativo de las poblaciones étnicas y culturales y minoritarias, es la palabra correcta, de minoría, yo me estoy equivocando. A ver, cuando hablamos de esta parte, hablamos de la implementación para mejorar ese rendimiento. ¿Qué implemento, qué herramientas utilizamos para que esta parte de la educación intercultural sea bien llevada? Una de las partes importantes. Cuando hablamos de intereses a nivel internacional, por tener en cuenta los diversos grupos culturales de educación, sabemos que podemos tener niños de todos lados, ¿no? Y tenemos que saber adaptarnos y adaptarlo a ese nivel educativo, buscar la forma. Algún día nos tocará tener niños de otro país también, con sus culturas, a veces niños vienen de intercambio, y también ahí viene la parte de la inclusión. ¿Cómo lo debemos ubicarlos, ¿no? Hacerlos sentir parte y conozcan nuestra cultura, igual los niños de la sierra, de la costa, niños de Esmeralda, de todos lados, ¿no? Entonces también es parte de la inclusión. Cuando hablamos de estrategias concretas de intervención en los hábitos nacional y local, ahí sí tenemos que trabajar cómo se puede implementar esto, cómo se puede mejorar esta situación, ¿no? ¿Qué podemos hacer con qué estrategias adecuadas que ya están ahí? Ahorita en la planificación ya cuenta con diferentes formas de estrategias que podemos aplicar. Entre los mismos están los contenidos a realizarlo. Cuando hablamos de los principios, hablamos de respeto a las culturas coexistentes, a las que ya están coexistentes, ¿no es verdad? Hablamos de lo que es las culturas coexistentes, que ya pertenecen, ya conocemos, y algunas que también hay que ir descubriendo. Bien. La educación intercultural es para todos los estudiantes, no solamente para los niños que vengan de otro lado, no, es para todos, y necesario entender que la diversidad cultural existe y es parte de nuestra vida, y es parte que va a encontrar en toda su trayectoria de vida, porque usted sabe que podrá irse a otro lado, o viajar, en fin, o podrán ir conociendo nuevas personas y van a conocer diferentes culturas. Ya hablamos de esto, de la diversidad, la interculturalidad que existe en tantos lugares. Los problemas planteados no tienen solución unilateral. Los problemas que se plantean no se los puede determinar así exclusivamente. Tenemos que enfrentar a muchos, hay diferentes, ¿no?, situaciones que podemos encontrar en esto de la interculturalidad, y tenemos que saberlo enfrentar de frente, ¿no?, organizadamente, planificadamente, para no tener problemas. Luego tenemos, se basa en la percepción de la mutua aceptación de los que intervienen, tanto estudiantes, tanto maestros, es parte de los principios, ¿ya? También
desarrollar un esquema conceptual transcultural. El maestro es llamado a hacerlo, a desarrollar este esquema, ¿no?, de compartir las culturas, incluso, como dice, no solamente en una semana cultural, se puede hacer en diferentes formas, en cualquier momento, participaciones. ¿Cómo se hace allá? ¿Cómo lo hacen allá? ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo se comprende? ¿Cómo son las culturas? Entonces el niño va abriéndose a que no solamente su entorno es el que cuenta, sino el entorno de cada uno, ¿no? Y ahí hablamos de esto de la transcultura. Bien, vamos entendiendo esta parte de la interculturalidad. De acuerdo con Arroyo en 2013, él nos dice el siguiente concepto. Dice que el reconocimiento, aceptación y valoración de la diversidad, la variedad que existe cultural, sin etiquetar el nivel, ni definir a nadie en función de esta, supone evitar la segregación de grupos, ¿no? Esta parte importante que dice la diversidad cultural, no separar, sino integrar, que siempre no exista esta ubicación de distancia o separar a las personas por su cultura, sino en cambio unirlas. También la defensa de la igualdad, lo cual implica analizar críticamente las desigualdades, ¿no? Esto, cuando hablamos de la defensa de la igualdad, es lo que el maestro debe proponer desde el principio, enseñar a los chicos a esto, a la igualdad, si le doy al uno, ¿por qué no le doy al otro igual? Igual, la equidad. Y que miren, que ahí unos chicos son observadores, porque a él le atendió más, porque a mí menos. Entonces ya se siente como desagregado, como que no le da importancia, en fin. El fortalecimiento en la escuela y en la sociedad debe ser permanente de todo lo que es esto de los valores, del respeto, de la tolerancia, el pluralismo, la cooperación, para todos igual. Por eso el siguiente gráfico habla de eso, entre hombres y mujeres, igualdad, no, igualdad, equidad, para que tengamos esto, unos niños alegres, que vivan en equidad, equilibrio, que es lo importante. Bien. Siempre lo rojo está marcado, que es la parte primordial de lo que quiero llevar, ¿no? Hablamos de la lucha contra el racismo. La lucha contra el racismo es una cosa tremenda, la discriminación que existe, los perjuicios y los estereotipos mediante la formación en valores y cultura, que es lo que nosotros tenemos que ir llevando de la mano, ¿no? De valores y culturas, y actitudes, valores y actitudes positivas hacia la diversidad cultural. Ir ayudando a esto, a conseguir ese valor por lo del otro, el valor positivo por esta diversidad de costumbres. Luego tenemos la visión del conflicto como elemento positivo para que la convivencia, siempre que se asuma, se afronte y se intente resolver constructivamente. Siempre pensemos que esta convivencia es una construcción permanente. El mínimo error se desbarata. Entonces tiene que ser permanente esta convivencia, ¿no? En el compartir sobre la diversidad que existe de esto, de la parte de las diferentes culturas, ¿no? que tenemos en nuestro ambiente, que llegan con los chicos, que llegan con su forma de ser.
la toma de conciencia del propio bagaje cultural, todo lo que trae, todo lo que tiene, ¿no? La diversidad, la forma, las danzas, todo lo que encierra esto, la literatura, ¿no? De los profesionales implicados en esto de la interculturalidad. Hablamos de mucho sapiencia, mucho conocimiento, y es un bagaje cultural. La mejora, el autoconcepto personal, social y cultural, ¿no? Del maestro primero y luego del estudiante, ¿no? Que debe ser preparado. Ustedes siempre deben aprender, leer, revisar, asistir a eventos y conocer las diferentes formas y costumbres de los pueblos. También a ver, hay detalles que a veces la gente que viaja conoce bastante, pero el que no viaja puede viajar por internet y reconocer y entender y comprender, ¿no? Cómo tan rico que es la cultura de los pueblos. Y exactamente, y buscar eso de que exista esa aceptación en lo que usted, cuando usted da o explica o enseña, ayuda a estos cambios. Por eso hablamos de esto, del bagaje también, que es importante. Aquí, por ejemplo, hay un ejemplo, ¿no? De todo lo que es la cultura, lo neoclásico, moderno, bueno, en fin, yo lo hablo en forma mundial, pero ustedes lo pueden situar de acuerdo al lugar, a lo que es Ecuador, ¿no? A lo que es la costa, sierra y oriente, ¿no? Y la región insular. Cada uno tiene sus diferencias. Claro que la costeña con la insular casi igual, su forma de la alimentación, su vestimenta, ustedes ya vieron en parte de lo que es la danza, el folclore. Bien, más adelante tenemos aquí que es relevante que el estudiantado se dirige a todos para desarrollarse entre ellos competencias interculturales. Cuando ustedes desarrollan con los chicos actividades, tienen que relacionarlos y que vayan conociendo, vayan compartiendo toda esta situación de la interculturalidad, que es permanente, lo vuelvo a decir, no solamente en una feria, sino se hace permanentemente. Tiene expectativas positivas de ley. Esto de ley, cuando usted enciende esa llama, tiene muchas expectativas positivas entre los chicos y también los padres y el entorno educativo, ¿no? Y sobre todo aquí se desarrollan las capacidades y posibilidades de todo el estudiantado. Y ellos se sienten parte de algo, ¿no? Parte de todos tomar en cuenta a todos. Porque hablamos también de la familia, que es importante. Reconocer el derecho personal. Reconocer el derecho personal de cada estudiante, de cada alumno, ¿no? De cada uno, a recibir la mejor educación diferenciada. Mira esa palabra, educación diferenciada, ¿ya? Dando el detalle, sabiendo que para todos es igual, pero a la vez diferenciada. ¿En qué sentido? Diferenciada en darle la importancia al uno, al otro, que cada persona es diferente, pero el contenido es igual, pero para todos, cómo lo capte, cómo le llegue, de acuerdo a su cultura. Bien, hablamos también de la formación, que ayuda mucho a la parte de la identidad, que no pierda, pues. Es como decían los otavaleños, si se cortan las trenzas ya dejan de ser otavaleño indio. No, señor. Entonces, enseñarles de que son formas, claro, ellos son costumbres, pero sus raíces, su forma de ser, no pueden olvidarse. El ecuatoriano, el costeño, el montubio, bueno, son raíces, son propias y son muy ricas en su cultura. Cuando hablamos también de la necesidad de experimentar nuevos conocimientos, ¿no? Nuevos intereses, y eso es el llamado a la educación. La educación no está solamente en un solo libro, no, en mucha diversidad de contenidos y conocimientos de todo tipo. Entonces, el maestro tiene que saber utilizar. Ustedes saben lo que es la cultura del mundo, imagínense, cada uno tiene diferentes formas de apreciación y aspectos diferentes. Entonces,
ustedes son los llamados a ir conociendo cada detalle. Antes de mandar un contenido, a poner un contenido, tenemos que también ver esta parte, esta transversal de la interculturalidad. Cómo llegar, ¿no? Cómo llegar a los chicos. Bien, cuando hablamos de interculturalidad, hablamos de estos conocimientos básicos importantes. Hablamos también de la parte metodológica y la enseñanza cooperativa, recursos didácticos a utilizar. ¿Qué hacer? ¿Qué vamos a emplear? ¿Cómo dar? ¿Cómo llegar a los chicos? ¿Cómo llegar al alumnado correctamente? Hablamos entonces de planificar estrategias adecuadas, didácticas, que sean claras, concisas, muy metódicas, muy claras en la forma de explicar y en la forma de ejecutar, ¿no? Cualquier movimiento en lo que es la convivencia con los chicos, ¿no? Para que se haga costumbre. También es importantísima la revisión del currículum. El currículum es parte importante, incluso la tarea que van a hacer, van a trabajar con esto, con el currículum, ¿no? Aquí ver dónde encontramos esto del etnocentrismo, de la parte de las etnias, cómo se han desarrollado, de su relevante forma de concepción humana, ¿no? Y ver cómo ha producido cambios en la región, en la cultura occidental. Sabemos que nuestros indígenas y los aborígenes nuestros han tenido su forma, pero también han sido conquistados. Como el otro día hablaba yo de lo que era con la conquista, y que incluso los indígenas hablan de las nacionalidades. Ellos consideran al folclore, ojo, mestizo, no lo consideran propio. Los indígenas no consideran, ellos se consideran como nacionalidades con su propia costumbre. Sino que el folclore, ustedes saben, viene con un término de Inglaterra, ¿no? Claro que se adapta al nuestro, ¿no? A las culturas. Favorece mucho a la convivencia entre personas y grupos distintos. Esto de la interculturalidad ayuda mucho y debe, como parte metodológica, ayudar mucho a esto, al cambio, ¿no? Esto va a producir cambios profundos si ustedes saben enseñarlo bien, si saben llegar con esto de la interculturalidad, con los bailes, con las cosas que ustedes realicen. Y nuestro cuadro es tan rico, tan hermoso, que tiene diversidad de cosas. Aquí tengo un video, para que ustedes puedan ver. Me permiten un ratito con el cable de audio. Habilitamos un ratito, enfocamos la pantalla mientras listo el audio para que escuchen bien en el cable rojo. Una deuda histórica. Hoy estamos pagando una deuda histórica que el país tiene con los pueblos y nacionalidades indígenas. La educación intercultural bilingüe debe ser de calidad. No es una educación menor al resto del sistema. Al contrario, tiene que ser la educación de mejor dotación en términos de infraestructura, de calidad, de docentes y de todo el apoyo que le pueda brindar el Estado ecuatoriano.
Ahora sí, disculpen, fue un error ahí que tuvimos, pero bueno, vamos ahora sí. Vea lo que el Estado pide: la intervención, la ubicación de la interculturalidad como parte importante. Ahora la tarea. En la tarea, revisar el currículum de educación física en el libro amarillo, usted lo tiene en el libro amarillo, y destacar y describir la aplicación ya de los contenidos de interculturalidad en los años de educación básica y diversificada. Ustedes deben ver esta parte en el libro amarillo. Ahí van a encontrar ustedes, busquen y van ustedes a describir dónde, cómo están el término del contenido, cómo es que se ubica la parte de la interculturalidad en el currículum. ¿Listos, jóvenes? Nos vemos para la próxima clase. Muchas gracias.